Desde la península ibérica, Juan Carlos Rodelo y Yaslín Díaz presentan Pasando por España. Seguir tus huellas de amor. Señor, yo quiero ser humilde. De ti, Señor, quiero aprender. Dios los bendiga. Damos inicio a un nuevo programa, a este programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. Les saluda el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa Yaslín Díaz, y siempre también junto a nuestra pequeña hija que nos acompaña, Noelia Rodelo. Transmitimos desde Los Llévenes, Toledo, y nos gozamos de que hayas abierto las puertas de tu casa a través de esta emisora, a través de estas ondas hercianas o a través de la internet, en todos los lugares donde se puede escuchar el Dial del Cielo y en todos los lugares donde se puede escuchar el día de hoy Pasando por España. Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más contigo compartiendo lo que Dios nos permite vivir, su palabra y la experiencia maravillosa que Cristo nos regala día a día. Dios bendiga sus vidas. Estamos en su programa Pasando por España, y esperamos que la gracia y la misericordia de Dios se encuentre sobre sus vidas. El tema de hoy es leamos el manual. Sí, hemos acordado, mi esposo y yo, hemos estado meditando en esta semana por circunstancias que nos han pasado, ¿verdad? Diferentes anécdotas, tanto a nosotros como a los hermanos o personas en todo lugar por donde hemos ido, y nos ha inclinado de que hay que leer el manual para entender ciertas máquinas, para entender ciertos aparatos electrónicos, para entender ciertas cosas que nos rodean. Y así como cada cosa creada por el hombre en cierto modo tiene un manual, estuvimos meditando, y también nosotros como creación de Dios, como criaturas suyas, como hijos amados, también tenemos un manual, que es la palabra del Señor, la Biblia, que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, eso vendría siendo el manual de Dios para nuestra vida. Y por eso el tema que hoy vamos a tratar es leamos el manual. Recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa Pasando por España. Y ante ti toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Señor, mi anhelo. Como hemos compartido, ¿verdad? Leamos el manual. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto le decía el apóstol Pablo a su discípulo, ¿verdad? Como llamaban las escrituras, a su discípulo amado, el hermano Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice que persista en lo que ha aprendido y en lo que fue persuadido. Y dice que aprendió desde la niñez un gran tesoro, y es las sagradas escrituras. Y le decía que éstas lo podrían hacer sabio, y lo podrían hacer sabio para la salvación, por la cual es por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol, así como estaba a Timoteo, y aún le decía que toda la escritura era inspirada por Dios y que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos perfectos. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que a través de la escritura nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos para ser instruidos, para ser enseñados,
para ser redarguidos. O sea, redarguido es, en cierto modo, corregidos del mal camino. O sea, cuando nosotros tomamos decisiones, cuando erramos en las decisiones, cuando erramos en lo que vayamos a hacer, en nuestra conducta, el redarguir es lo que nos corrige. O sea, es aquella instrucción que nos señala el camino correcto por donde seguir. Y dice que la Escritura hace todas estas cosas, ¿verdad? Guiarnos, darnos luz. Me hace acordar ahora que David lo decía de una manera, él decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vemos que en la noche, cuando la noche es oscura, y sobre todo en los tiempos de David, que no existían los alumbrados públicos, y si quería atravesar un camino estando de noche, imaginemos una noche nublada donde ni siquiera estaba la luz de la luna que permite ver en cierto modo cuando hay luna llena, que se ve un poco se ven un poco los caminos, los árboles, lo que pueda haber antes de tropezar. Pero yo imagino que el salmista lo diría en un momento en que a lo mejor estaba totalmente oscuro y tomó una lámpara, y con la lámpara podía ver por dónde pisar, podía ver por dónde no tropezar y por dónde dirigirse. Y así comparó él la palabra de Dios como esa guía. Y por eso es que el tema de hoy le hemos titulado Leamos el Manual, porque es como ese manual para nosotros entender los caminos, para nosotros entender cómo comportarnos día a día, qué decisiones tomar sabiamente y cómo corregir el rumbo si estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Leyendo la Biblia somos sabios, nos hacemos sabios cada día leyendo la Biblia, aplicando su enseñanza a nuestros corazones, como lo dice el apóstol Santiago en su libro, ¿verdad? Que el que escudriña la ley, pero si la aplica, hace bien. Pero dice que el que la lee y la olvida es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro y luego se va de él y olvida cómo era. O sea, nosotros también la palabra de Dios tenemos que aplicarla en nuestras vidas para que el manual sea efectivo en nosotros. Y como les compartíamos, esto es por causa de cosas que nos han sucedido en estos días. Por ejemplo, yo hace un tiempo venía observando en el tablero del coche, en la parte frontal, que se encendían dos pilotos, se encendían dos lucecitas, y una luz era me indicaba que estaba el freno de mano echado, y la otra luz me indicaba que estaba bajo el líquido de freno. Entonces yo intentaba repararlo, porque yo decía, pero si el freno está bien echado, y lo movía hacia arriba, lo movía hacia abajo, le daba fuerte, hundía el botón que tiene el freno de mano, le subía, le bajaba, le daba fuerte, apagaba el coche, le volvía a encender, frenaba bruscamente después y andaba a ver si se apagaba la luz. Y lo mismo es que está haciendo un falso contacto, porque como yo soy electricista, yo todo lo estaba relacionando a que podía ser un fallo eléctrico, que podía ser un falso contacto, que a lo mejor las cosas no estaba circulándole bien la electricidad, y por eso se me encendía el piloto. Y así anduve varios días, hasta que por un momento se me pasó por la cabeza de que yo en el coche llevo el manual de instrucciones del coche, y cogiendo, abriendo la guantera, ¿verdad?, saqué el manual y empiezo a leer, y observo que dice que cuando se encienden esos dos pilotos es porque está bajo el nivel de aceite del líquido de freno. Y entonces ya cogí, me dirigí directamente a donde venden el líquido de freno, se lo eché, y por un momento dejó de salir esa luz. Entonces vemos que el manual del coche me guió a resolver la avería, pero yo en mi sabiduría primero intenté resolverla yo, y créame, cuando digo que le di fuerte, que bajaba la palanca fuerte, la volví a subir, frenaba bruscamente, creyendo que era un falso contacto. Y cuando me voy al manual vemos que era más fácil, y que la avería era otra. O sea, no había nada malo, sino que simplemente estaba bajo el nivel del líquido de freno. Y así muchas cosas. Ya leyendo el manual del coche me di cuenta que el coche venía equipado con ciertos equipos que yo desconocía, y que tenía unas prestaciones que yo totalmente estaba ajeno de ellas, prestaciones para mi propia seguridad y para todos los que en algún momento estuviésemos dentro del vehículo. Y cuando lo empiezo a leer me di cuenta de que tienen muchas cosas que yo totalmente desconocía, y llevo ya varios años montado en ese vehículo. Y fue leyendo el manual que empecé a entender un poco mejor cómo se comportaba el coche y qué podía suceder, qué había que hacer en caso de que se encendieran algunos pilotos, en caso de que no funcionara la radio, en caso de que no funcionara las llaves, y muchas cosas más. Y a qué tenía derecho por las garantías, la cobertura, y todo eso lo descubrí fue leyendo el manual.
y así como ellos, muchas anécdotas más que, si Dios lo permite, hoy les vamos a compartir. Es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta las instrucciones que están dentro de un manual, porque si las tenemos en cuenta, sabemos cómo funciona cada cosa. Una vez en una empresa compraron una máquina, y esta máquina que compraron iba a mejorar grandemente la productividad en la empresa. Se iba a sacar un nuevo producto gracias a esta máquina, se iba a simplificar muchísimo el trabajo, y esta máquina la compraron en un país extranjero. Hicieron el montaje, los técnicos que hicieron el montaje regresaron a su país y dejaron ya los operarios en la máquina. Resulta que a la semana se dan cuenta de que la máquina no está funcionando bien. Desmontaron la máquina, miraron las piezas, volvieron a montar y la máquina no funcionaba bien. El encargado llegó a pensar de que había comprado una máquina averiada. Llaman al país extranjero, le mandan un técnico, el técnico hace las revisiones y el técnico dice que la máquina está bien. El técnico se queda a mirar cómo hacen el producto y mientras estuvo el técnico ahí, la máquina marchaba bien. El técnico se va, deja nuevamente a los operarios y nuevamente la máquina presenta problemas, y así pasó un mes. Y la máquina que en un mes tenía que haber generado ganancia estaba generando pérdida. En todo esto contrataron a un ingeniero para que manejara esta máquina. El ingeniero empieza a observar qué es lo que está pasando, y el ingeniero viene, se encierra en la oficina a leer el manual. Leía el manual, iba a la parte donde estaba la máquina, revisaba la máquina, y el ingeniero se tomó su tiempo leyendo el manual y se dio cuenta que el problema era de programación. Estaban en el procedimiento, estaban programando algo muy mal, y esto era lo que hacía que cuando querían hacer el producto se derramaba, de pronto salía muy malo, o se sellaba antes las bolsas, se sellaban antes de que entrara el producto, y todo era un problema de programación. Pero para llegar a esa solución tuvo que leerse el manual. Nosotros cuando compramos objetos o cuando compramos distintas cosas, por lo general vienen con un manual. Y nosotros, como creemos que ya conocemos todas las cosas, desechamos el manual y empezamos a experimentar, y muchas veces por experimentar hacemos mal uso. También sucede de que estamos, por ejemplo, si compramos un móvil, un celular, y no leemos el manual porque creemos, como ya manejamos estas tecnologías, ya creemos que lo sabemos todo, y resulta que pasando los días descubrimos cosas en el móvil que creemos que son sorpresas. No, es que está en el manual. Descubrimos cómo cortar y cómo pegar, y en el manual decía cómo cortar y cómo pegar. O descubrimos cómo desplazar una aplicación hacia el otro lado de la pantalla, y creemos que eso lo hemos descubierto nosotros. No, está en el manual, sino que como no lo leemos, pues nos toca aprender como que a las fuerzas. Entonces es importante de que nosotros, cuando compremos algo, leamos el manual. Esta sociedad actualmente si usted va a comprar, y que lo he visto, una cocina, usted va a comprar la alacena, ¿verdad? Todas estas cosas de los gabinetes de la cocina, y le vienen son cajas, y le vienen cajas delgadas, y viene todo por pieza, y vienen los tornillos de un lado y vienen las juntas de otro lado, y entonces nos damos cuenta que cada día todo lo quieren hacer mucho más simple, que sea fácil el transporte, y entonces lo hacen de esta manera. Pero en casa, para poder armar esa cocina, es necesario leer el manual para saber cómo va cada pieza. Entonces es importante que nosotros prestemos atención al manual, y que cuando compremos un objeto, si no sabemos chino y no sabemos inglés, por favor, entonces que el manual sea en español, porque muchas veces nos da pereza leer el manual, y si compramos un objeto y no viene el manual en otro idioma, pues no estamos haciendo nada. Es muy común esto de cuando compramos objetos, como ahora estamos viviendo en un mundo globalizado,
compramos los teléfonos vienen en un lugar, las licuadoras de otro, las estufas de otro, y sí es recomendable tener en cuenta el idioma. Esto ya es como una píldora aparte, un consejo, ¿verdad? Tener en cuenta el idioma de los objetos que compramos. El manual siempre hay que leerlo, ya sea para no estropear lo que hemos comprado y para utilizarlo bien, para hacer buen uso de todas las cosas que adquirimos, ¿verdad? Y así como los objetos que adquirimos tienen su manual para hacer un buen uso de ellos, así nosotros, cuando Dios nos creó, nos ha dejado un manual. Y su manual es la Biblia, su palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía a Timoteo que él persistiera en lo que había aprendido, sabiendo de quién lo había aprendido. Y dice que lo aprendió desde la niñez. ¿Y qué fue lo que aprendió Timoteo desde la niñez? Dice el verso 15 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice que fueron las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, ¿qué iban a hacer en Timoteo? Dice la Biblia que lo iban a hacer sabio. Dice que lo iban a hacer útil para enseñar, o que las Sagradas Escrituras son útiles para enseñar, o sea, que lo iban a enseñar, que lo iban a redarguir, que es correcto. Como les decía anteriormente, podemos aquí traducirlo que redarguir es corregir el camino, corregir los pasos, ¿verdad? Corregir la conducta. También dice que es útil para corregir y para instruir en justicia. Dice, ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de las Sagradas Escrituras en el hombre? Hacernos perfectos, hacernos preparados completamente. Y dice, ¿para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios, si nosotros hacemos uso de ella diariamente, y si nosotros diariamente aplicamos la palabra de Dios a nuestro corazón, ¿verdad? Como lo dice el proverbio, que si a ella diéremos nuestro oído, entonces nos visitaría la sabiduría, ¿verdad? Dice que si nosotros aplicamos la palabra de Dios diariamente a nuestro corazón, seremos sabios y podremos discernir entre el bien y el mal. Un manual de instrucción que en sí es un documento y sirve como medio de comunicación, o sea, nos permite registrar y transmitir en forma ordenada o de manera sistemática toda la información de una organización. Constituye ese medio de comunicación escrita que permite proporcionar diversos tipos de información. Por ejemplo, yo para irnos a un ejemplo bíblico, mi esposo y yo estuvimos hablando del caso de David, cuando quiso trasladar el arca que se encontraba en un lugar muy distante a Jerusalén. Y la Biblia nos cuenta que cuando David puso en su corazón traer el arca de Dios a Jerusalén, y tenemos razones para pensar que lo hizo, fue según su criterio. ¿Por qué decimos que tenemos razones? Lo vamos a leer en la Escritura. ¿Por qué? Porque vemos que dicen algunos pasajes bíblicos al respecto. Primero vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 6 verso 7. O antes de eso quiero recordar un poco qué fue lo que sucedió. En un pasado, cuando el pueblo de Israel, antes de que naciera el profeta Samuel, era gobernado, o sea, habían sobre él el juez y el sacerdote era un varón, ¿verdad? Según voy a leer un poquito en Primera de Samuel, en el capítulo 5, donde el arca queda en manos de los filisteos. El varón que era el juez y el sacerdote de Israel se llamaba Eli y tenía dos hijos, uno se llamaba Og y otro se llamaba Fi. ¿Y qué sucedió? Que hubo guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. Y dice la Biblia que los israelitas perdieron contra el pueblo de Israel, pero dice el capítulo 5 de Primera de Samuel, dice cuando los filisteos, antes de eso quiero decirles que ellos, cuando el pueblo de Israel pierde contra los filisteos capturan el arca y se la llevan. Y eso es lo que quiero leer en el capítulo 5 de Primera de Samuel. Dice, el arca en tierra de los filisteos. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Berecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Qué sucedió? Que el juez y el sacerdote, que era Eli, tenía sus dos hijos que eran Onifines, y estos dos hijos, dice la Biblia, que eran perversos y hacían lo malo delante de Dios. Entonces, como el pueblo se desviaba, porque no había quien gobernara bien ni quien les enseñase al pueblo los mandamientos, a quien les enseñase qué era lo que decía el manual de cómo tenía que comportarse el pueblo de Israel. Y Onifines habían puesto tras de sí esos mandamientos y no cumplían la palabra de Dios. Dice la Biblia desde el capítulo 1, ¿verdad?, hasta el capítulo 4 de Primera de Samuel, cómo era que se comportaban los hijos de Eli. Y vemos que no se movían correctamente
delante de Dios. Entonces Dios los desechó. Y Dios, al desecharlos, cuando ellos hacen guerra contra Israel, ellos pierden la guerra. Entonces, al perder la guerra, el pueblo de Israel, los filisteos, cogen y capturan el arca y se la llevan. Y es lo que hemos leído en el capítulo 5, que se la llevan y la meten en el templo de Dagón. ¿Y qué empezó a suceder allí? El pueblo de los filisteos, como se llevaron el arca de Dios, Dios empezó a enviar juicios allí sobre los filisteos. Y dice la Biblia que sobre los filisteos empezaron a brotar tumores y sus cosechas se empezaron a perder. Y ellos se reunieron todos los príncipes de los filisteos a ver por qué sucedían todas estas cosas, o sea, qué era lo que estaba pasando. Y dice que los príncipes acordaron un consejo, porque se dieron cuenta que esas cosas empezaron a suceder desde que estaba el arca de Dios con ellos. Y entonces dice 1 Samuel capítulo 6 verso 7, que los príncipes dijeron esto: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. ¿Qué hicieron los principales de los filisteos? Ellos empezaron a ver que sus cosechas se estaban perdiendo y que al pueblo le estaban saliendo tumores. Entonces ellos dijeron: esto es por causa del arca del Dios de Israel que está aquí en medio nuestro. Entonces dijeron: vamos a devolverla a su tierra. Pero tenían miedo y no sabían cómo hacerlo, y además querían saber si en verdad lo que les estaba sucediendo era por causa del arca. Entonces al pueblo de los filisteos se le ocurrió hacer un carro nuevo, o sea, yo me imagino una especie de carroza, ¿verdad? Y la montaron sobre dos vacas. Dice que ellos, la condición de las vacas era que fueran 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y dice: y uncid las vacas al carro. Y ellos montaron el arca, ¿verdad?, sobre el carro nuevo, y esto lo pusieron a las vacas. Y además de eso hicieron unas figuras en oro de los tumores que las habían salido. O sea, conforme eran los tumores, así hicieron las figuras. Y también, como los ratones estaban destruyendo las cosechas, así también hicieron unos ratones de oro. Y esto lo pusieron al lado del arca y la enviaron. Y ellos enviaron todo esto y dijeron: si el arca sube por X camino, entonces fue porque esto ha sucedido por causa de Dios. Pero si el arca no sube por ese camino, es porque esto ha sido por accidente y no ha sido causa de Dios. Pero vemos que sí, que las vacas siguieron por el camino que ellos habían señalado como señal. Y así lo hicieron los filisteos. O sea, ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo. Entonces vemos que después de muchos años el arca, en ese momento el arca llegó a cierto lugar de la tierra de Israel y allí se quedó por mucho tiempo. Y es cuando David dispone en su corazón, después de mucho tiempo, muchos años ya habían pasado, muchísimo, y David dispone en su corazón traer el arca a Jerusalén. Y él dice dice David, ¿verdad?, de qué manera trae el arca. Y lo vemos en Primera de Crónicas, en el capítulo 13. Dice que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que si hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, Egipto, hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Ese era el lugar donde había llegado el arca después que los filisteos la habían enviado de su tierra. Dice el verso 6: y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab
en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles y címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Vemos cómo David quiso traer el arca de Dios. David no recurrió al manual, David no recurrió a la Biblia para saber qué decía la Biblia acerca de cómo debía trasladarse el arca, sino que él, junto con sus capitanes, junto con los jefes, tomó consejo y decidieron traer el arca de la manera en que transportaban los filisteos a sus dioses. De esa misma forma ellos también quisieron traer el arca. Y cuando están en esa travesía vemos, ¿verdad?, de que Usa, por querer de pronto querer de que el arca no se cayera, al meter su mano, viene Dios, que estaba viendo todo desde un principio y que no estaba de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué hace el Señor? Él, que es celoso, Él que cuida su presencia, viene y ahí mismo muere Usa. Y entonces en David hubo mucho pesar. O sea, aquel día que iba a ser un día de regocijo, que iba a ser un día de fiesta, que iba a ser un día de alegría, se convirtió en un día de tristeza. Pero no por culpa de Dios, sino por culpa del rey, quien debía de leer, quien debía de constantemente leer el manual, porque así lo dice la Biblia en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, cuando va a llegar un día, Moisés, en que el pueblo va a pedir un rey, y te voy a dictar qué es lo que tiene que hacer el rey cuando que esté gobernando el pueblo de Israel. Y le dijo, el rey tiene que tener una copia de la ley y tiene que leerla todos los días y meditar en ella. Pero vemos que David se acostumbró a las guerras, se acostumbró a la fama, se acostumbró a las victorias, y no procuraba leer ese manual que Dios le había dejado. Y por esta razón David no supo cómo debía ser trasladada el arca. En el libro de Números, capítulo 1, verso 51 dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Eso lo había escrito Moisés, eso se lo había dicho Dios a Moisés cuando estuvo en el monte, cuando estuvo en el desierto, cuando se encontraba cara a cara con Dios, cuando Dios le ponía a escribir. Moisés hacía todas estas cosas y lo dejó escrito, pero David ignoraba esto, y por ignorar lo que decía el manual hizo una operación muy mal, y en esta operación que él hizo muy mal hubo víctimas. Entonces, por eso la importancia de que nosotros leamos el manual. Y vemos que David, Jesús dice en la Biblia que se consternó cuando Usa murió, y dice que se apesadumbró mucho David y ya no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y dice que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa, dice que estuvo 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vemos que David, yo me imagino que se habría quedado inquieto, o sea, ¿por qué Dios habría matado a Usa? O sea, ¿por qué Usa había muerto si todo era alegría? Y David decía, pero si hasta venía el arca, yo me imagino a David pensando, si hasta el arca venía en un carro nuevo más bonito que le hicimos. Y así no era como se transportaba el arca, o sea, no se transportaba sobre animal. Entonces vemos que en Primera de Crónicas, en el capítulo 15, dice que hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. O sea, yo no sé aquí qué sucedió. O sea, yo no sé si David se refugió en Dios a preguntarle qué había pasado.
Yo no sé si llegaban a los sacerdotes o los profetas y le dijeron a David cómo era que se hacían las cosas, pero vemos que aquí se recurrió al manual. O sea, que aquí se recurrió a lo que Dios había dicho, a cómo Dios, la instrucción que Dios había dado para trasladar el arca. Y vemos que de la misma boca de David allá sale estas palabras diciendo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. Y vemos que así estaba escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? El verso que hemos leído, que leyó mi esposa anteriormente, en Números 1:51, dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Este es uno de los versículos que nos muestra que eran los levitas los que llevaban el arca, pero en eso encontramos también cómo era que se transportaba el arca, lo mismo en el libro de Levítico. Pero escogimos este versículo que lo dice que son los levitas los que lo desmontan y los que lo montan, o sea, los que lo arman y desarman el tabernáculo, y en el tabernáculo estaba el arca de Dios, y eran los levitas los que lo llevaban. Y esto lo comprendió David, pero después de aquella gran consternación que sucedió cuando aquel varón, ¿verdad?, Usa, extendió su mano para que el arca no se cayera. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban, y es que así era que transportaban los ídolos de las naciones que no tenían a Dios. O sea, los filisteos así era que transportaban a sus ídolos sobre bueyes, sobre vacas. Y por eso los filisteos, cuando el arca estuvo en tierra de ellos enviaron el arca sobre animales, porque así estaban acostumbrados a hacerlo. Y no sabemos si David, porque vivió un tiempo entre los filisteos y vio cómo lo hacían ellos, no sabemos si así también quiso hacerlo con el arca de Dios, o si porque cuando los filisteos enviaron el arca, ¿verdad?, a través de animales para que volviera a la tierra de Israel, y esta historia se extendió sobre Israel, de que los filisteos habían enviado el arca a través de animales. No sabemos si también fue por esa causa que David quiso trasladarla sobre animales, pero así no lo decía el manual. El manual, que es la palabra del Señor, decía cómo era que se tenía que hacer, y vemos que David lo comprendió después de un tiempo y lo hizo así, y lo hizo conforme lo decía el manual. Y dice, ¿verdad?, si leyéramos el pasaje, dice: pues por no haberlo hecho así, en el verso 13, ¿verdad?, del capítulo 15 de Primera de Crónicas, dice en el verso 13, dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Sabemos que ya en este versículo nos arroja una luz sobre qué fue lo que sucedió y por qué David cambió de actitud, y por qué el arca ya venía sobre los hombros de los levitas, que eran los que Dios había escogido. Sabemos que David, buscando la palabra del Señor, o se le acercaron y le dijeron: David, que son los levitas los que tienen que transportar el arca, por eso Dios ha ido a Usa. Y vemos que en el verso 13 él lo dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, o sea, conforme al manual. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que es lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestra conducta, respecto a nuestras actitudes y respecto a los deseos de nuestro corazón. O sea, la actitud de David de traer el arca de Dios era una actitud muy bonita. Eso nos mostraba que era un hombre que era temeroso de Dios, que quería para Dios lo mejor. Y de hecho esa actitud de buscar dos vacas que no habían sido puestas sobre ellas, o sea, por decirlo de una manera, dos vacas en perfecto estado, ¿verdad?, y montar el arca en un carro nuevo, o sea, eso yo lo veo como un buen deseo del corazón, de servir a Dios con lo mejor. Pero a Dios no lo podemos nosotros servir conforme a nosotros nos parece. O sea, nosotros tenemos que servir a Dios conforme a su palabra, conforme a su manual. O sea, no es porque a nosotros se nos ocurran cosas para Dios, todo lo que se nos ocurre hacer. Nosotros lo que se nos ocurre tenemos que llevarlo a la presencia de Dios en oración y consultar con la palabra de Dios, a ver si lo que estamos haciendo a Dios le agrada, si es una ofrenda agradable delante de Él, no sea que se convierta en fuego extraño, en algo que a Dios le desagrade. Sabemos que David puso el arca de Dios en un carro nuevo, y cuando los bueyes tropezaban, Usa quiso agarrar el arca para que no se cayera, y el furor, dice que la ira de Dios se encendió y quebrantó a Usa.
y vemos que David dice que por no haberlo hecho conforme a la ordenanza, Dios nos dice que no solamente quebrantó a Usa, sino que los quebrantó a todos. O sea, porque al morir Usa, todo el pueblo sintió consternación y temor. O sea, hubo confusión en todo el pueblo de no saber qué era lo que estaba pasando. Y vemos que cuando le hicieron ya, según la palabra de Dios, que era sobre los hombros de los sacerdotes, ya había alegría en el pueblo. Ya vemos que David dice en el mismo capítulo 15 que vestía ya de lino fino y tenía un efod sobre él, y dice que iba danzando, iba gozándose delante de Dios, y ya era diferente. O sea, ya era a la manera de Dios. Y nosotros tenemos que servir a Dios, pero a la manera de Dios, no inventando herramientas ni nuevas formas que no están contempladas en la palabra, y que Dios no va a respaldar, porque Dios respalda su palabra. Les recordamos que usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa Pasando por España. Aquí estamos, Señor, Señor, mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, ya ante ti. Toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti. Toda rodilla. Nosotros podemos tener buenas intenciones, ¿verdad? Y buenos deseos, pero todo tiene que ser llevado a la palabra de Dios. Recientemente veía un video de una iglesia en Estados Unidos de un varón, no sé si sea pastor, es un varón que llevó serpientes a su iglesia porque el texto bíblico decía que la serpiente nos mordería, pero que su veneno no nos haría daño, ¿verdad? Y entonces este hombre llevó serpientes a su iglesia, serpientes venenosas a su iglesia, y una serpiente le mordió el dedo a este varón y mordió a otro. Entonces el varón rehusaba a que le colocaran el antídoto porque a él Dios lo iba a salvar. Resulta que el varón se murió. Este varón era el pastor de esta iglesia en Estados Unidos. Y así hay muchas personas que hacen cosas y que hacen cosas locas, que hacen cosas que creen que está bien, pero no es así. Porque es que nosotros, querido hermano, no, en el Evangelio no es por nuestras buenas intenciones, sino que nosotros tenemos que regirnos según la palabra de Dios y tenemos que llevar nuestros deseos a la palabra de Dios y esperar que sea Dios el que hable a nuestra vida. Si nosotros leyéramos el manual, si nosotros estuviéramos pendientes del manual, yo estoy segura que muchos de los fracasos que hemos tenido en nuestra vida se hubiesen podido evitar si nosotros hubiésemos recurrido al manual, así como pasó en el caso de David. Si David desde un principio hubiese trasladado el arca, llamando a la gente que era la apropiada, a los levitas, y no hubiese hecho con lindos bueyes o con un lindo carruaje de la mejor madera que había en la época, sino que era en los hombros, ¿verdad?, de los levitas. Si David desde un principio hubiese hecho eso, de seguro que Usa también estuviera danzando en aquella gran comitiva que venía a trasladar el arca. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, amado hermano, que tenemos que nosotros recurrir es al manual. Si recurrimos al manual, no hubiese tantas familias destruidas, no hubiese tantos hijos rebeldes, porque es que en el manual está todo. En el manual está cómo ser un buen hijo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen esposo. En el manual está cómo debemos ser como creyentes, cómo debemos corregirnos, qué tenemos que hacer, cómo debe ser la relación entre los esposos, cómo debe ser la relación entre el noviazgo.
En el manual está todo, en la Biblia está todo, porque a Dios no se le escapó absolutamente nada. Y si nosotros recurrimos al manual, no hubiese de pronto lo que está pasando hoy en día, que no solamente son las familias que no conocen a Dios las que se separan, sino que ministros de trayectoria, desde muchos años en el Evangelio, se están separando de sus esposas y están escogiendo mujeres de pronto más jóvenes para casarse. Si se recurriera al manual, no se evitaría todas estas cosas. Hay ministros que se divorcian, hay hombres que un día fueron de Dios y que ahora estarán de pronto un poco desviados, sus pies están cogiendo otro camino, y dicen que ellos se divorciaron porque para que se quebrante un pacto, en el caso del matrimonio tiene que ser con la muerte. Entonces, como a él o a ella se le murió el amor, entonces ahí hubo una muerte y por eso se puede quebrantar el pacto. La Biblia no dice eso, amado hermano. La Biblia no dice que es porque haya muerte de amor. Ahora, si hay muerte de amor, hay que recurrir a Dios, porque Dios es el que reviva todas las cosas. La Biblia habla de la muerte, pero de la muerte física. Y vemos, ¿verdad?, cómo las personas se agarran de distintas cosas para hacer lo que está en su corazón. Y a Dios así no le sirven las cosas, sino que Dios quiere que todo sea correcto. Dios quiere que todo sea de acuerdo a como Él dejó escrito en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, en el verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vemos que el manual es la palabra del Señor, y en el libro de Efesios nos habla de qué cosas tenemos que guardar, o sea, qué parte de esas cosas tenemos que guardar. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí viene parte del manual para el creyente. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, dice que no hurte más, que no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, bondadosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo muchas veces he escuchado a muchos hermanos y hermanas en diferentes lugares que andan buscando su propósito, que quieren saber cuál es el propósito de Dios con ellos, y andan buscando y andan diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Y hasta se leen libros que hablan sobre cuál es el propósito. Y yo quiero decirte que el propósito de Dios es vuestra santificación. Dice la Biblia que la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues es lo que hemos leído anteriormente. Lo que he leído dice que tenemos que ser vestidos del nuevo hombre, que es según Dios, y tenemos que despojarnos del viejo hombre, que es según la naturaleza humana, carnal, del mundo. ¿Y qué es lo que hace el nuevo hombre? Dice que ya no miente, que ya no hurta, que es bondadoso, que
Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice que no debe ser una persona amargada. Dice que quítese vosotros toda amargura, ira, gritería. En Gálatas nos dice que cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero los que son los frutos de la carne, eso está en Gálatas, en el capítulo 5, dice que los frutos de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y las cosas que son semejantes a estas. Esos son los frutos de la carne. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que tú te despojes de todas estas cosas. O sea, que tú dejes de practicar el pecado. Ese es el propósito de Dios en tu vida. O sea, ¿cuál es el propósito? Que tú seas santo. ¿Y qué es la santificación? Es apartarse de estas cosas, de lo que hemos leído, ¿verdad? De lo que leímos en Efesios capítulo 4 y de lo que estamos leyendo en Gálatas capítulo 5. Estas cosas son las que no nos dejan ser santos. Estas cosas son las que nos estorban para llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. En cuanto tú empieces a dejar todas estas cosas, que lo que hacen es estorbarte para orar, estorbarte para servir a Dios, estorbarte para vivir una vida plena en Dios, entonces cuando tú dejas de hacer todo esto, en ti se está cumpliendo la voluntad de Dios, que es la santificación. Y la santificación es esto, es ir dejando de pecar cada día, es agradar a Dios cada día, es leer el manual, que es la palabra del Señor, y aplicarlo a nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que queríamos compartirte hoy, que leamos el manual, que leamos la palabra del Señor y la apliquemos a nuestro corazón. Recuerde que usted se encuentra en el dial del cielo. Tu aflicción que no fue vano, aquí estamos, Señor, ya ante ti. Toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán ya ante ti. Toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Sí, Señor, es verdad que ante ti todas las coronas de la tierra se han de postrar, Señor. Se han de postrar, Señor, porque la grandeza que tú has hecho en nuestra vida, nada más que tú la podía haber hecho. Y por eso nosotros hoy en este día estamos agradecidos, Padre, delante de tu divina presencia. No podemos... Bueno, y así como encontramos este ejemplo de cómo debe ser el comportamiento del creyente según el manual de instrucciones que es la Biblia, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y a partir de aquí empiezan unas instrucciones que el Señor le da al apóstol Pablo. Y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vemos, ¿verdad?, cómo el manual dice cómo debe ser el comportamiento de la esposa, ¿verdad? Y dice que tiene que ser sujeta a su marido, es decir, que tiene que ser obediente. Esta palabra choca mucho en esta sociedad. De hecho, aquí en España sacaron un libro, una escritora italiana sacó un libro que decía de cómo ser una esposa sujeta. Y este libro se levantaron las feministas y muchas mujeres se levantaron y empezaron a decir que este libro tenía que ser sacado de las librerías aquí en España porque tenían un pensamiento que estaba llevando en retroceso a la sociedad,
porque la mujer tiene sus derechos y la mujer tiene, al igual que el hombre, también tiene su posición, y entonces que no le debe sujeción a nadie, porque para eso estudia, para eso se prepara, para eso trabaja, para eso ha alcanzado dentro de la sociedad, ha alcanzado altos estamentos. Y cuando leemos la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, pero no solamente dice esto, también dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos, ¿verdad? Dice a los maridos que tienen que amar a sus mujeres, que tienen que amarla en el verso 28 como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, en este manual no solamente le dice cómo tiene que ser el comportamiento de la mujer, sino que también dice cómo debe ser el comportamiento del hombre. El hombre tiene que amar a su esposa. En cierta ocasión, mi esposo me decía que el esposo de la mujer virtuosa le hacía fácil el trabajo. Y yo le decía, ¿pero cómo así? Y él me decía, es que la mujer es virtuosa, pero si la mujer virtuosa tiene un esposo que es áspero, tiene un esposo que no quiere caminar junto con ella, tiene un esposo que la contradice, esta mujer, aunque sea virtuosa, le va a costar. Pero si el varón es un varón de verdad, entonces le hace fácil el trabajo a la mujer, el de ser virtuosa, el de conducirse muy bien en el hogar, ¿verdad? Y es así. Dios manda a los hombres que tienen que amar a sus mujeres, y también le dice a los hijos que tienen que obedecer a sus padres, y obedeciendo a sus padres ellos tendrán largura de vida. Pero también le dice a los padres que no desesperen a sus hijos, sino que los traten con amor. Y le dice a los amos que traten bien a sus trabajadores, le dicen a los trabajadores que trabajen no como para el amo, sino que trabajen para el Señor. Y vemos, ¿verdad?, en este manual cómo el Señor empieza a colocar orden en nuestra vida. Y si nosotros nos regimos bajo este manual, seremos victoriosos, seremos prósperos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amado hermano? Dejar la apatía con la Biblia. De pronto no sé si es por ver las letras pequeñas o por ver un solo color dentro de las hojas y de pronto causará apatía. No sé de pronto qué puede hacer, ¿verdad? O el mismo enemigo que pone en nuestras vidas el que no leamos, porque sabemos que nos estamos perdiendo de cosas maravillosas. Cuando leemos la Biblia nos enteramos de cosas maravillosas, y lo que Dios nos enseña es maravilloso, y aparte de eso es el espejo que refleja qué es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. Por eso el tema de hoy, leamos el manual, es una exhortación no solamente para ustedes, sino también para nosotros, ¿verdad? De que tenemos que leer el manual, tenemos que leer esa palabra hermosa que el Señor Jesús ha dejado en nuestras vidas. Les recordamos que usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa Pasando por España, en la cual nosotros decimos así ante ti. Y ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Le damos las gracias por abrir sus corazones, no solamente por sintonizar la emisora en su hogar, sino también por abrir sus corazones y por escuchar esta palabra, esta reflexión que no solamente es para ustedes, sino que también Dios nos ha hablado mucho a nosotros. Les recordamos que este es su programa Pasando por España. Con ustedes estuvo el hermano Juan Carlos Rodelo y mi persona, la hermana Yaslin, desde Los Llévenes, Toledo, aquí en España. Les saludamos y deseamos que el Señor Jesús abra el entendimiento para que cada día podamos comprender mejor la palabra de Dios, y que cuando
leamos la palabra de Dios, encontremos esos tesoros que ahí están escritos. Dios le bendiga y Dios le guarde.